Bendiciones, estimados hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo. Les saluda el pastor Jorge Osvaldo Ramos desde la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Esta hermosa tarde de jueves, estamos culminando ya casi el mes de agosto. Increíblemente no sentimos el tiempo y el tiempo se está yendo rápido. Lo lindo es que pues nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Reciban un saludo, mis hermanos de la iglesia de Indianápolis, de mi familia pastoral, de mi esposa, mis hijos. También reciban un fuerte saludo desde nuestra iglesia madre central en la ciudad de Downey, California, de nuestro apóstol también, nuestra madre en la fe, la hermana Martita. Así que somos un ministerio que les ama grandemente. Esta tarde quisiera compartir con ustedes un pequeño pensamiento. Vamos a acomodar esto. Quisiera compartir, mis hermanos, con ustedes un pequeño pensamiento de la palabra. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, nosotros solíamos caminar por las calles de California trabajando lo que es el evangelismo, y todavía lo hacemos, obviamente, y enseñamos en las prisiones, en las cárceles y donde quiera que el Señor nos lleve. Hablamos siempre de la salvación, pero mucha gente, usted le habla de la salvación y no entienden, no comprenden lo que es la salvación. Y quisiera que hablemos hoy de la salvación, y le quiero dar algunas características de lo que es la salvación y salvos de qué, ¿verdad? Salvos de qué somos, de qué vamos a ser salvos. Y quisiera que habláramos un poco de eso. Quisiera ir a la palabra con ustedes hoy en el libro de Hebreos, pero antes vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos auxilie y nos ayude con la enseñanza y con la palabra. Y vamos a ir al libro de Hebreos, pero vamos a orar antes para poder hablar un poco de esto, porque siempre queda la incógnita, hermano, perdonen, pero ¿de qué tengo que ser salvo? ¿De qué voy a salvarme? A veces la gente nos hace esa pregunta y pues uno no sabe ni qué contestar. Quisiera que habláramos un poco hoy de esto, de las características del significado de lo que es la salvación. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a implorar al Espíritu Santo que sea Él el que nos habla y el que nos auxilia y nos ayuda, porque sin la ayuda del Espíritu Santo pues nada podemos hacer. ¿Se conviene conmigo para orar en esta tarde de jueves? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Señor, para hoy poder meditar en tu palabra hermosa y en el entendimiento de ella. Te pido, Señor, que nos perdones. Perdóname a mí, Señor, por toda falla, todo error, toda situación, Padre, ya sea de vista, de pensamiento, de accionar, de palabra, que no te agrada. Por favor, perdóname. Pongo en tus manos este momento y esta enseñanza para que seas tú ayudándonos y auxiliándonos. Pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están escuchando esta enseñanza y que sea de edificación y de entendimiento esta palabra de esta tarde. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tomes el control del ambiente, de las mentes, del corazón, de cada uno de nosotros, y derrama un espíritu no solamente de santidad, no solamente de paz, sino también un espíritu de revelación, de sabiduría y entendimiento. Espíritu Santo, toma el señorío y la primacía en este momento para que podamos hoy aprender y entender la palabra que fue inspirada por ti. En el nombre de Jesús me declaro que sin ti nada soy y nada puedo hacer. En el nombre de Jesús me declaro un menesteroso y un necesitado. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Te bendigo, Señor, en esta tarde y doy gracias. Pongo también en tus manos cada necesidad, cada persona que hoy está conectada, cada uno de los que hoy escuchan esta enseñanza.
que seas tú con cada uno en este día. Por favor, auxílianos, ayúdanos y danos tu buena palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quiero ir con ustedes, mis hermanos, en esta tarde a la Biblia y quiero ir al libro de Hebreos y quiero leerles un poco, un pasaje que está en Hebreos 6, versículo 1 al 3. Recuerde, quiero que platiquemos hoy, mis hermanos, qué es la salvación, porque cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando enseñamos, le decimos a la gente, acepte a Cristo porque tiene que ser salvo, pero la realidad es, entendemos lo que es la salvación y la pregunta es, ¿salvos de qué? ¿De qué tiene que ser la gente salva del mundo? Y esas respuestas quiero dárselas en esta tarde para que seamos un poco más efectivos en nuestra evangelización y también en la predicación de la hermosa palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 6, versículo 1 al 3, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento, el arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Cuando nosotros, mis hermanos, estudiamos el tabernáculo de Moisés, vemos que la salvación estaba en el atrio, estaba el altar del holocausto donde se quemaba el cordero representando a Cristo. Y aquí tengo una foto para poder mostrarle un poco de lo que estoy hablando. A veces cuando uno mira tiene un poco más de entendimiento. Este es el tabernáculo de Moisés, y de lo que le estoy hablando claramente es de la parte del atrio que está acá, y lo que miramos acá, mis hermanos, es el altar del holocausto, donde se sacrificaba, donde se quemaba el holocausto, el cordero, representando a nuestro Señor Jesucristo. Este es el atrio, pero no podía uno, hermanos, quedarse solamente en el atrio. Tenía que proseguir uno al lavamiento que estaba en el lavacro, y de ahí tenía que avanzar uno a entrar al lugar santo, que representa el avanzar, que representa el lugar sacerdotal, que representa una iglesia que avanza hacia la madurez, que representa una iglesia que pasa de la salvación del atrio y entra al lugar santo donde está la iglesia novia, la iglesia que se casa con el Señor, la iglesia sacerdotal. Es decir, Hebreos nos dice que debemos avanzar, no solamente quedarnos en la salvación, sino avanzar al lugar santo para así ingresar al lugar santísimo. No podemos quedarnos, tenemos que avanzar, y ese es el año que nosotros hemos proclamado ahorita como llamada final, el año de avanzar. Tenemos que avanzar, pero lamentablemente pues mucha gente cristiana no está avanzando. Al contrario, algunos tristemente están retrocediendo, y pues uno entiende que es una iglesia que tiene que quedarse a lavar sus ropas en los 7 años que vienen de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, pero nosotros, usted y yo, tenemos que avanzar. Entonces, para poder nosotros, mis hermanos, avanzar, quiero quedarme un poco en la salvación. Tenemos que comprender la grandeza del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo como un cordero inmolado, que fue un cordero sacrificado. Entonces tenemos que comprender lo grande que Él hizo para que nosotros tengamos hoy la salvación, y luego le explicaré la salvación de qué. La palabra salvación, mis hermanos, para comprender, significa rescate, significa salud, significa liberación, significa libertad, significa preservar y significa guardar cuando hablamos de la salvación. Le voy a leer ahí mismo el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Vea lo que dice. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable,
y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Lo primero que quiero que usted hoy, mi hermano y mi hermana que está conmigo escuchando, entendamos es que nosotros debemos de cuidar la salvación que no nos costó nada a nosotros, pero sí le costó a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tenemos que ser diligentes o cuidar la salvación diligentemente, porque para usted y para mí es gratuita, pero a Él, como le mostré en el tabernáculo, sí le costó su vida, el sacrificio perfecto, el sacrificio excelso y excelente. Entonces, tenemos que cuidar la salvación que se nos ha regalado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cuida la salvación? ¿Cómo se demuestra que usted y yo somos salvos? Y para esto le voy a leer, hermanos, en el libro de Filipenses 2, versículo 12 al 15. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo, que es la misma lenguaje, traducción lenguaje actual. Filipenses 2, 12 al 15 dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Entonces, quiero establecer algo antes de explicar lo que es la salvación. La salvación a usted y a mí no nos costó nada. Le costó a nuestro Señor Jesucristo. Por ende, debemos de cuidarla diligentemente. ¿Cómo demostramos usted y yo que somos salvos? ¿Cómo demostramos la salvación que nuestro Señor nos regaló? Porque es un regalo que Él nos dio. Dice Filipenses que debe demostrarse con tres cosas. La primera, debe demostrarse con obediencia. O sea, la Biblia dice, hermano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, para ser salvo yo no ocupo obras. Lo que requiero es creer, la fe. Pero debo de demostrar, una vez que he recibido ese regalo glorioso, debo de demostrar con obediencia. Mi obediencia denota que soy una persona salva. Segundo, debo demostrar la salvación con reverencia, de acuerdo a Filipenses. Se requiere, mis hermanos, tener reverencia. Reverencia es respeto. Por ejemplo, yo veo gente que va a las iglesias y están platicando, están jugando con sus hijos, están en el teléfono, están texteando. O sea, no están ofreciendo respeto, que es reverencia, al momento espiritual en el que están en ese momento, cuando estamos en el culto, cuando estamos alabando y exaltando a Dios. Entonces, mi salvación la voy a demostrar con obediencia y con reverencia. Y tercero, tiene que demostrarse con temor a Dios. No es solo decir soy salvo, tiene que demostrarse con obras. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios no es miedo. Temor a Dios es igualmente como reverencia, es tener respeto. Temor a Dios es que yo le obedezco. Temor a Dios es de que yo hago lo que Él me manda a hacer. Mucha gente, hermanos, cristiana, hoy en día, Dios les habla. Dios les habla por sueños, Dios les habla por la palabra. A mí mucha gente me ha llegado temblando y orando a la iglesia y decirme, Dios me habló con ese mensaje, con esa predicación. Dios me habló en profecía. Y qué lindo que Dios les habló. Pero ¿qué hacemos con esa información después? Porque si Dios me habló, pero yo no obedezco, entonces lo que tuve nada más fue una información que escuché, pero no la estoy viviendo. Entonces, tiene que demostrarse realmente la salvación con obediencia,
con reverencia y tiene que demostrarse con temor a Dios. Es decir, se tiene que demostrar con obras. No somos salvos por obras, pero sí, una vez soy salvo, debo de demostrar mi fe con obras. Es lo que dice la bendita palabra de Dios. La salvación, mis hermanos, también debe de demostrarse con perseverancia. Dice la Biblia, hermanos, que no podemos nosotros convertirnos en oidores olvidadizos, sino en hacedores eficaces. Hay mucha gente que hoy escucha un mensaje y oran y vibran en la presencia de Dios y digo yo, qué lindo es eso. Pero yo no puedo quedarme en emocionalismos. Necesito quedarme yo, hermanos, con la palabra, con la semilla, y tengo que perseverar. Por eso nosotros estamos, hermanos, en el año de avanzar. Avanzar quiere decir que no podemos quedarnos atrás, tenemos que avanzar, o sea, seguir hacia adelante. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos, le leí al principio a usted, nos dice, avancemos, no nos quedemos en los entendimientos y en los estudios y en los principios elementales, tenemos que avanzar. Por eso el tabernáculo, le vuelvo a mostrar la foto, el tabernáculo, mis hermanos, empieza en el atrio, pero tiene que avanzarse hasta el lugar santo y luego al lugar santísimo. Tiene que haber un avance y mucha gente cristiana no avanza en su vida. Entonces quiero en esta tarde, ya que le expliqué, hermano, lo que es la salvación, ya que le expliqué cómo se demuestra la salvación, ya que le dije que el costo fue sumamente alto para nuestro Señor Jesucristo, quiero darle, hermanos, el entendimiento. Y la pregunta que yo planteo hoy es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Para que cuando usted evangelice, cuando usted predique, usted pueda explicar, ¿salvos de qué? Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer punto de las características de una salvación o de la salvación gloriosa que tenemos, la vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al versículo 9. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Miren lo que dice la palabra, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando a usted le pregunten, disculpe, me está hablando de salvación, pero ¿salvación de qué? Lo primero que usted les va a decir es, lo primero es que tú tienes que ser salvo a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio del holocausto perfecto, en el atrio, en el altar del holocausto. Lo primero que tienes que ser salvo es de la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es cuando Dios trae la destrucción sobre los hijos de desobediencia y sobre una humanidad en desobediencia. Dice que la ira de Dios es a causa del pecado y a causa de la desobediencia. Y esto puede ser, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, puede ser a causa nuestra que pecamos, o también puede ser a causa de lo ancestral. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros, antes de venir a Cristo, éramos constituidos enemigos de Dios, dice Romanos. Entonces, cuando usted le digan, ¿salvo de qué? Dígale, salvo de la ira de Dios. Porque por la ira de Dios viene la destrucción, vienen las enfermedades, vienen los juicios. Y puede ser provocado por ti o por ancestrales. Por eso, en el libro de Juan se registra que había un niño que estaba enfermo. Y vienen los discípulos y le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Quiere decir que hay pecados ancestrales. Entonces, la ira de Dios, hermano, se manifiesta por el pecado nuestro, por la desobediencia nuestra, o también por el pecado y desobediencia ancestral. Si usted no me cree lo que le digo, hermano, lea la Biblia, lea Lamentaciones, lea Jeremías, lea Oseas, lea la Biblia y se va a dar cuenta que Dios, hermano, castigó a su mismo pueblo por la desobediencia que ellos tenían y la idolatría.
Y la Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios, o sea, somos espiritualmente el pueblo de Dios, Israel de Dios, también lo habla Romanos 9. Entonces, primeramente somos salvos de la ira de Dios. Segundo, Mateo 10:28, dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hermanos, el infierno es real. El infierno existe. El infierno no lo hizo Dios para el ser humano. El infierno, dice la Biblia, que Dios lo hizo para los ángeles, para los demonios. Lo hizo para el diablo, lo hizo para aquello que se rebeló contra Dios. Dios no lo hizo para el ser humano, más sin embargo, en el infierno hoy hay mucha gente, mucho ser humano. Y mucha gente se sigue yendo al infierno. ¿Por qué? Porque han escogido el camino de perdición en vez del camino de la salvación que es en Cristo. Entonces, cuando a usted le pregunte a la gente, disculpe, ¿salvo de qué? Usted primero le va a decir, salvo de la ira de Dios, los castigos que vienen. Segundo, usted va a ser salvo del infierno. Si usted se va de la tierra, usted muere antes de que Cristo regrese, usted no va a ir al infierno, usted va a la presencia de Dios, a un lugar donde el Señor lo va a llevar, pero no al infierno. Entonces, el infierno es un lugar intermedio. Es un lugar de tormento, hermanos, es un lugar horrible, es un lugar, hermano, donde el gusano dice que no muere. Es un lugar, hermano, de fuego, hermanos. Es un lugar horripilante, lleno de demonios, torturando a la gente. Pero nosotros, gracias a la salvación que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ir ahí. Entonces, salvos de el infierno. Tercero, en Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Tercero, ¿salvos de qué? Salvos de la condenación eterna. ¿Qué es una condenación eterna? Es una eternidad sin Dios. Es una eternidad, hermanos, vivir alejado de la fuente de la vida, alejado, hermanos, de lo que nos da a nosotros vida, que nos convierte de ser seres vivos a ser seres vivientes con vida Zoe, vida de Dios. Es, hermanos, la salvación a través de Cristo. Entonces, ¿salvos de qué? De una condenación eterna. ¿Y qué significa eso? Una eternidad a vivir sin Dios. Así que, tercera, ¿ok? Es una condenación eterna, estar sin Dios, hermano. Y la número 4 lo vamos a leer en dos versículos de la Biblia. Mateo 24:13 primeramente. Biblia de las Américas dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí, hermanos, está hablando de la salvación de la gran tribulación o de los 7 años terribles que vienen a la tierra prontamente. No está hablando, hermanos, de la salvación del infierno, ni de una condenación eterna, mis hermanos amados, ni de la ira de Dios. Está hablando de los 7 años terribles. Y le voy a leer otro versículo de la Biblia para darle un poco más de entendimiento a esto. Lucas 21, versículos 34 y 36. Solo que para estos versículos le voy a leer la versión lenguaje sencillo. Dice la Biblia, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Ustedes serán sorprenderlos en cualquier momento, y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso, estén siempre alerta, oren en todo momento, para que puedan escapar de las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36, versión lenguaje sencillo. Cuarto, ¿salvos de qué, hermano Pastor Jorge?
salvos de la gran tribulación, de los 7 años del horno calentado 7 veces, hermano, del día del Señor, que lo habla Joel. Esto quiere decir, hermano, que seremos salvos de la persecución que viene a la tierra y debemos ser tenidos por dignos de ser arrebatados. Quiero que usted entienda esto. En la tierra, hermanos, está la iglesia de Cristo, pero dentro de la iglesia de Cristo se componen 2 grupos y voy a volver a enseñarle la foto del tabernáculo. Le vuelvo a enseñar la foto del tabernáculo. El primer grupo de la iglesia de Cristo está aquí en el atrio, pero como no quieren avanzar, no quieren seguir adelante, hermanos, y están muchos retrocediendo, ahí se quedaron, pero no quieren pasar aquí al lavacro a lavar sus vestimentas, a lavar sus ropas, y siguen hoy pecando, siguen hoy, hermanos, en fornicaciones, siguen hoy haciendo lo que les da la gana, pero no quieren avanzar, pero son salvos. ¿Por qué? Porque la salvación se recibe a través de Cristo. Y esa es la iglesia salva que hoy se va a quedar cuando Cristo regrese en su parucía, no en su segunda venida. Van a quedarse en la tierra. Van a quedarse, mis hermanos, en la tierra. Dice Apocalipsis 7, a lavar sus vestimentas, porque no quieren hacerlo hoy. Pero usted que hoy ya llegó a la salvación y ya pasó, hermano, por el lavamiento, usted se sigue lavando. Ahora ha entrado al lugar santo, que es acá, donde entra el sacerdocio. Aquí en el lugar santo está la iglesia novia, la iglesia que se casa, de acuerdo a Efesios 5, 22 al 30. Aquí, o al 32, perdón. Aquí está la iglesia sacerdotal, la iglesia que hoy, hermano, no solamente se está lavando como se lavó aquí en el lavacro, sino que entra aquí y se cambia las vestimentas y se pone vestimentas sacerdotales. Es decir, está en una santidad progresiva. Entonces, esa es la iglesia, hermanos, que va a ser salva de la persecución. Pero la iglesia que solamente se queda en la salvación, pero que cree que es una broma, hermanos, y retroceden. Una iglesia que no quiere servir a Dios, que no quiere atender la voz de Dios, que no quiere hacer caso, que quieren seguir pecando, que quieren seguir, hermanos, fornicando, que se divorcian, se casan, toman como juego el matrimonio. Esa iglesia se va a quedar. Esa iglesia no va a ser salva, del punto número 4. Se va a quedar a vivir 7 años de purificación. Y cuando salgan, de acuerdo a Apocalipsis 7, entonces van a salir lavados de esos 7 años y van a querer estar en la iglesia y servir a Dios, porque hoy no quieren hacerlo. Entonces, 4, Pastor Jorge, disculpe, ¿salvo de qué? Salvo de los 7 años de la gran tribulación. Pero para eso se tiene que avanzar rumbo a una limpieza, tiene que irse a una santidad progresiva, hasta poder llegar, hermanos, a una santidad absoluta, que es la eterna. Amén. Número 5, ¿salvos de qué, Pastor Jorge? Para esto le voy a leer, hermanos, en Hebreos 10:36 al 39. Hebreos 10:36 al 39, Biblia de las Américas, dice la palabra de Dios. Porque tenéis necesidad de paciencia, lo que a muchos cristianos les falta, ¿verdad? Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oiga esto, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Cuánta gente usted hoy ve que está retrocediendo, hermanos? Que en vez de estar buscando de Dios, están buscando más trabajo, más horas en el trabajo, más días de trabajo. Y nunca tienen tiempo están retrocediendo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Número 5. ¿Salvos de qué, Pastor Jorge? Disculpe. Salvos, hermanos, de la apostasía. Ya estamos viendo, hermanos, hoy una apostasía.
Porque la apostasía, mis hermanos, es rebelión. Apostasía es retroceder. Apostasía, hermano, apostasía es rebelarse contra Dios y contra las autoridades de Dios. Hoy en día, hermanos, yo puedo caminar por cualquier calle de aquí de Indianápolis, cualquier calle, y me encuentro gente trabajando en hoteles, trabajando en la construcción, trabajando en restaurantes, hermano, cristiana. Y cuando usted les pregunta, ¿y usted va a la iglesia? Dicen, no, no, andan fríos, carnales, hermano, andan en pecado. Y usted les pregunta, ¿y por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no busca de Dios? Ah, es que tengo mucho trabajo. No, es que mi trabajo domingos. Oh, es que trabajo viernes. Oh, nunca tienen tiempo. Se están consumiendo para el trabajo. Y el día que se vayan de la tierra, todo ese dinero, todas esas propiedades, hermano, todo lo material, no se lo van a llevar. No se lo van a llevar. Es decir, estamos ya viviendo un tiempo de apostasía. Pero cuando Cristo venga, vamos a ver una apostasía generalizada. Porque el anticristo, hermano, se va a encargar de prohibir que se busque de Dios. Y viene la persecución horripilante. Entonces, hoy en día, hermano, estamos viendo cristianos apartándose de Dios, cristianos desanimados. Se desaniman para buscar de Dios, se desaniman para ir a la iglesia, pero no se desaniman para fornicar, para acostarse con uno y con otro, sin estar casados, para divorciarse. No se desaniman para ir al gimnasio, están bien ponchados en el gimnasio, levantando pesas, hermano, no se desaniman para eso. No se desaniman para estar, hermano, comiendo chicharrones fritos con la familia, asando carne los días domingo. Lo que los desanima es buscar de Dios. Eso es apostasía que ya estamos viendo hoy. Un desánimo, hermanos, una apostasía porque aman el mundo. Así dice la Biblia, que el doble ánimo es un amor por el mundo. Un amor por las doctrinas falsas. Quieren escuchar, hermanos, un evangelio de pare de sufrir, un evangelio de vas a estar bien, siervo mío, vas a ser multimillonario, vas a ser rico. Ese evangelio quiere la gente hoy. La gente hoy no quiere escuchar un evangelio, hermanos, de santidad, de limpieza, de arreglarnos, de ponernos a cuenta. No quieren escuchar un evangelio, hermanos, de prepararnos para la venida de Cristo. Ese evangelio no quieren escuchar. Es una apostasía. Entonces hoy Dios nos está pidiendo y nos está llamando a buscar la salvación de la apostasía que se está viendo. ¿Qué es apostasía? Apostasía, hermanos, es devolver la fe. Es gente, hermanos, que un día estuvo en la iglesia. Es decir, usted no puede aplicar apostasía a una persona que nunca fue cristiana. Usted no puede aplicar apostasía a alguien que nunca creyó. No, apostasía es gente que devuelve su fe porque un día estuvo metida en una iglesia buscando de Dios y avanzando, pero han hoy retrocedido o se han estancado. Y le tengo una noticia, hermanos, que si me escuchan hoy. Cuando Cristo regrese, dice la Biblia que nos llevará a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. Y en ese lugar, hermano, dice la Biblia que cada quien va a ser juzgado. Cada quien por sus obras será juzgado. Y en ese momento, a usted le van a preguntar, y a la gente que anda hoy apartada de Dios le van a preguntar, ¿y por qué te alejaste de mí? Te va a decir el Señor. ¿Y por qué te apartaste? Oh, es que el pastor, es que el hermano, es que fulano, es que la suegra, es... Y te van a decir, no. Ninguna de tus excusas aquí sirven. Nada. Es decir, hermano, nadie podrá justificar su mal accionar. Nadie podrá justificar el alejarse de Dios culpando a otros. Cada quien será responsable de su propia vida, de su propia alma. Por eso dice la Biblia en Ezequiel 33, a los centinelas, que somos nosotros, a los atalayas, que demos un mensaje y sonemos la trompeta. Pero que si la persona, una vez escuchó el mensaje, no se apercibe, no se arregla, será responsable de su propia sangre.
Pero si la persona escucha, atiende y arregla su vida, entonces será salva. Usted lo puede leer en Ezequiel 33. Es decir, hermanos amados, cada ser humano es responsable de sí mismo. Entonces, quinto, ¿salvo de qué? De la apostasía que hoy se está viendo y de la apostasía generalizada que pasará antes, hermano, de la epifanía o del regreso o la segunda venida de Cristo. Número 6. Ya voy a terminar, hermano. Es un pensamiento corto que hoy quería transmitirle. Número 6. ¿Salvo de qué, Pastor Jorge? Hebreos 9, 27 al 28, Biblia de las Américas. Hebreos 9, 27 al 28 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, así que la gente que cree, hermanos, en la encarnación, aquí su teoría queda anulada. Y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Sexta salvación. Pastor Jorge, ¿salvos de qué? Del juicio de Dios. ¿Cuál juicio? Se le conoce a este juicio, hermanos, como el juicio del gran trono blanco. Es decir, la gente que ha rechazado a Cristo, que ha rechazado a Jesús como Salvador, que ha rechazado el sacrificio que se llevó a cabo, hermanos, en el holocausto perfecto, que ha rechazado la misericordia divina, esa gente los van a pasar a un lugar donde van a ser enjuiciados, que se le llama el juicio del gran trono blanco. Ahí estarán los perdidos. Y los que hoy están en el infierno, los van a trasladar del infierno a ese lugar solo para juicio. Y de ahí los lanzan a todos al lago de fuego, que es una condenación eterna, mis hermanos. Entonces, la quinta salvación que recibimos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es una salvación del juicio de Dios o del gran trono blanco. Por ende, usted diga a la gente, acepta hoy el regalo glorioso de Cristo Jesús, de su sangre preciosa, para que no te manden al infierno si te mueres, o te manden al gran trono blanco para un juicio, que de ahí te mandan al lago de fuego por una eternidad en una condenación. Una eternidad. Y lo último, mis hermanos, que tal vez me adelanté un poco, pero lo voy a poner como número 7. Lo vamos a ver en Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15. Y lo miramos, hermanos, en la Biblia de las Américas. Dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Séptima salvación de la que hoy voy a cerrar mi pensamiento. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted viene, hermanos, y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted demuestra su salvación con obediencia, lo demuestra, hermano, con reverencia, lo demuestra con temor a Dios, hermano. Y usted viene a Cristo y Él se convierte en su Señor y Salvador, usted va a ser salvo, y es salvo como yo, del lago de fuego o de la muerte segunda. También le llama la Biblia la muerte segunda, el lago de fuego, que es una muerte eterna. Entonces somos salvos del lago de fuego, de la muerte segunda, de una muerte eterna. Es decir, mis hermanos, la salvación nos mantiene alejados de ese lugar eterno. Entonces es importante que usted comprenda que la salvación, mis hermanos, es algo glorioso que debemos nosotros de cuidar y tenemos que mantener. Y la pregunta, hermanos, que mucha gente hace, le voy a recapitular nada más, solo para entender esto, mis hermanos. ¿De qué somos salvos cuando venimos a los pies de Cristo? Primero somos salvos de la ira de Dios, que es, hermano, los juicios a causa del pecado y la desobediencia personal y ancestral.
Segundo, somos salvos del infierno, un lugar intermedio donde va la gente que se muere sin Cristo hoy en día. Tercero, de una condenación eterna o una eternidad vivir sin Dios. Cuarto, ser salvos de la gran tribulación o de la persecución que viene a la tierra. Es decir, la salvación nos mantiene dignos de ser arrebatados cuando Cristo venga. Quinto, salvos de la apostasía que hoy miramos y también salvos de la apostasía, hermano, generalizada que viene durante los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Sexto, somos salvos del juicio de Dios del gran trono blanco, donde estarán los que han rechazado a Cristo y la misericordia divina. Y séptimo, somos salvos del lago de fuego o de una muerte eterna. Entonces, la pregunta del $1.000.000. ¿Se pierde la salvación, Pastor Jorge, o no se pierde la salvación? Y para esto vamos a ver, hermanos, 2 capítulos de la Biblia, y con esto ya voy cerrando, hermanos. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Miremos la respuesta en la Biblia. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Le estoy leyendo la versión lenguaje sencillo, Hebreos 3:6. Cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Número 2, Hebreos 3, versículo 12 al versículo 14, versión lenguaje sencillo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En el versículo 6 dice, mantener firme nuestra esperanza, nuestra confianza. En el 12 al 14 dice, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad o nuestra fe. Pastor Jorge, me dejó igual. Bueno, la salvación, hermanos, ¿se pierde o no se pierde? Depende, dijo la señorita Laura, depende. Depende, hermanos, si la fe que se nos dio originalmente para creer en Cristo, la fe original que se nos depositó para creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas, si esa fe no se pierde, entonces seguimos siendo salvos. Pero la persona que devuelve la fe, que él mismo dice, ya no quiero creer, ya no creo, como lo hizo Judas Iscariote, devuelve la fe, sí se pierde. Entonces, la salvación no se pierde mientras se mantenga la fe original. Pero si la fe se devuelve y se deja, hermano, ya no quiere la fe uno, la devuelve, sí se puede perder la salvación. Amén. Entonces, dependiendo, nosotros tenemos, hermano, que tener cuidado. Hay mucha gente hoy jugando con su fe. Andan en el mundo, andan en los clubes, andan bailando, andan emborrachándose, andan acostándose con el que se les pone enfrente y son salvos, pero están en una línea muy frágil que pueden perder la salvación. Y por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, que si seguimos pecando después de recibir la salvación, podemos debilitarnos, podemos enfermarnos o podemos morir. Yo conozco mucha gente, hermano, que jugó con su salvación y murieron y ya no están en la tierra. Por eso dice la Biblia, necio, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Entonces hay gente que ya no está en la tierra, fueron cortados antes por su necedad. Y antes de que se perdieran, Dios prefirió mejor cortar la vida de ellos y llevárselos. Ahora, esa gente que se murió mal, no fueron llevados al cielo, fueron llevados al paraíso para poder arreglarlos. Son salvos, son salvos.
¿Ok? El que se muere sin Cristo se va al infierno. El que se muere en Cristo, pero muere mal, lo mandan al paraíso para arreglarlo antes de entrar al cielo. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos que hoy son salvos? Hoy. Y Cristo viene, pero están pecando. Están hermanos en el mundo. Están haciendo lo que les da la gana. Están fríos, debilitados en pecado. Cuando Cristo venga, no se van a ir. Se van a quedar. Se lo dije hace un rato. Porque tienen que lavar sus ropas. ¿Cuándo? En los 7 años que vienen de la tribulación y gran tribulación. Porque no pueden entrar al cielo. Entonces, cristianos que mueren hoy, mal, en pecado, al paraíso a limpiarlos. Cristianos que se quedan cuando Cristo venga, los mandan a los 7 años a purificarlos. Usted lo puede leer en Apocalipsis 7. Juan dice, ¿de dónde viene toda esta gente? De ser lavados, porque no quisieron lavarse en el 2025. Entonces yo, hermano, quiero cerrar mi pensamiento el día de hoy. Ya te expliqué lo que es la salvación. Ya te expliqué salvos de qué. Hoy te quiero dejar con este pensamiento. Por favor, cuidemos nuestra salvación. A ti y a mí no nos costó nada, pero a Jesús sí le costó su vida. Cuidémosla. Tenemos que perseverar, hermanos, y no podemos descuidarnos hasta que salgamos de esta tierra. Porque cualquiera de nosotros, ¿oyó lo que le dije? Cualquiera de nosotros podemos, hermano, pecar. Podemos caernos, cualquiera, hermano, hasta yo mismo. Entonces, cuidémonos. Porque esto es, hermano, hasta la trompeta final, hasta que salgamos de esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que perseverar, porque hay peligro, hermanos, en esta tierra de caernos y descuidarnos. Entonces, te aconsejo, Iglesia de Cristo, que cuidemos la salvación. Cuidémosla, hermanos, avancemos. Tampoco nos quedemos, hermanos, y soy salvo, ya me voy a acomodar a dormir. No, Señor. Avancemos a ser sacerdocio. El que es sacerdocio le gusta congregarse. El que es sacerdocio le gusta darle a Dios su tiempo, lo material. El que es sacerdocio le gusta servir a Dios. Por eso en Apocalipsis 7 dice que la iglesia que se quedó, cuando regresa lavados y limpiados, ahora sí quieren estar en el templo de Dios sirviendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces no nos quedemos, avancemos a la madurez y convirtámonos, no solamente en una iglesia salva, convirtámonos en una iglesia sacerdotal, la iglesia novia que es arrebatada en el arpazo cuando Cristo regrese en su parucía. Te dejo, hermano y hermana, este pensamiento. Tú que me escuchas hoy y que te has debilitado, tú que me escuchas hoy y te has desanimado, no es tiempo para estar jugando con tu salvación, no es tiempo para estar perdiéndolo. El trabajo, hermano, no te lo vas a llevar a la eternidad. El dinero no te lo vas a llevar a la eternidad. Tus casas no te las vas a llevar, no vas a llevarte nada de eso. Es importante que entiendas que lo que te vas a llevar al cielo es lo que hoy estés haciendo para Dios. Si tú eres sacerdocio, si tú amas la salvación, demuéstralo. ¿Cómo? Congrégate. Congrégate. Dale tu tiempo a Dios. Dale lo material a Dios y dale tu servicio a Dios. Te dejo con ese pensamiento en este día. Te bendigo, Iglesia de Cristo, y me despido de ti hoy dejándote esta exhortación. Espero que atiendas lo que hoy se te ha enseñado. Te bendigo y te saluda el pastor Jorge Osvaldo Ramos de la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Cualquier pregunta e inquietud, contáctanos por las redes sociales. También nos puedes llamar al WhatsApp, área 317-493-7960. Para cualquier información de la iglesia, estamos en la ciudad de Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Bendiciones integrales y no dejes de congregarte porque Cristo viene pronto y cuidemos nuestra salvación. Bendiciones a todos.